¿Qué otras maneras tenemos para llegar a esa persona? Bueno, mira, tienes el correo electrónico, tienes el networking que sigue funcionando bastante bien, tienes la visita al LinkedIn, el networking, webinars donde puedas reunir a mucha gente. O sea, hay varios canales dependiendo de quién es la persona con la que tú quieres reunirte, o sea, porque va a ir cambiando. Por ejemplo, tengo una entrevista que está pendiente, que aún no sale, con un jefe de operaciones. Un jefe de operaciones tiene una visión amplia, o sea, él ve desde afuera la caja, o sea, él ve toda la empresa. Para que la empresa avance, sus proveedores tienen que ser en personas que le muestren productos que les permitan ir más rápido o mejor. Entonces, él lo empieza a considerar dentro de su proceso. Hoy estamos con Karen Torres, que es una vendedora profesional, ¿no? Entrenadora en ventas, podcaster, ¿no? Y alguien que promueve la adopción de herramientas digitales para la venta, ¿no? Sobre todo la venta industrial, ¿no? De empresa a empresa, ¿no? Business to business. Me emociona mucho hablar contigo, Karen. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí contigo y con tu gente, pues, para hablar sobre este tema que tanto me gusta, que es las ventas industriales. Bien, yo te conocí, como te comentaba en los previos, te conocí por tu programa de entrevistas que tienes en YouTube, donde es una serie de videos, ¿no? Que es como que detrás de la venta B2B, si no me equivoco. Uh-huh. Y hablas con profesionales de distintos perfiles de este rubro de la venta industrial, ¿no? De empresa a empresa. Y me pareció súper enriquecedor porque haces preguntas genuinas, ¿no? Se nota tu experiencia en esas preguntas como alguien que tiene un interés genuino a personas, pues, que están haciendo cosas en el sector, ¿no? Que tienen puestos importantes, ejecutivos en tema de compras, ventas, CEOs, ¿no? Y me gustó mucho, la verdad. Tienes una facilidad para entrevistar, lo haces muy bien, te felicito por ese programa. Gracias. Bueno, la intención de esa entrevista era, bueno, darle herramientas a los vendedores, pero yo estaba buscando la manera de hacerlo diferente, ¿no? Mi intención no era como, voy a entrevistar a especialistas en ventas, que es posible que eso, de hecho, tengo algunas entrevistas a compañeros en el podcast, más no en YouTube, donde hablamos de temas de venta, pero dice, ¿cómo podemos hacer para que los vendedores tengan mejores herramientas? Entonces, si queremos mejores herramientas, pues vamos a hablar directamente con los protagonistas, a los que ellos visitan. Entonces, por eso es que se llama detrás de la venta B2B, porque es lo que ocurre detrás, lo que nadie te cuenta, que es cómo piensa el ingeniero de mantenimiento, cómo piensa el comprador, cuáles son las herramientas, los errores que comete ventas cuando se acerca, qué es lo que han necesitado, qué es lo que necesitan saber los vendedores. Entonces, bueno, directamente busqué a los protagonistas y, bueno, han querido participar voluntariamente a decir, mira, sí, esto quiero hablarlo. Además, a mí me ha permitido tener mejores herramientas para enseñarles no solamente a, mira, cómo se ofrece un producto, tú tienes que hablar de la bomba de esta forma, el motor de esta manera, sino entender, mira, compras, hace su proceso en estos tiempos y tú tienes que estar preparado como vendedor para estar justo cuando te necesiten. Entonces, me ha permitido conocer mejor la parte interna del proceso y mejorar los argumentos de venta de los vendedores. Sí, me pareció extraordinario escuchando ahí varias entrevistas. Lo escuchaba y pensaba, wow, pero esto es oro para los vendedores, ¿no? O sea, Sí. un vendedor debería estar viendo este podcast y tomando nota, ¿no? Porque Sí. justamente están ahí las personas a quien quieren llegar ellos, ¿no? A quienes le quieren vender. ¿Y cómo te surgió así la idea entonces del podcast? De pronto dijiste, es una buena alternativa, ya tenías la idea desde hace tiempo. ¿Cómo así surgió y llevaste a cabo esa idea de sacar el programa de entrevistas? Bueno, mira, tú sabes que
bueno, una de las cosas que yo siempre digo es que uno tiene que ponerse en el lugar de tu cliente para poder entenderlo mejor, ¿no? Entendiendo qué necesita en ese momento, tú puedes identificar tener tus oportunidades, ofrecerle mejores oportunidades, herramientas. Y entonces un día en LinkedIn hago una encuesta y digo a los vendedores, por favor, llénenme esta encuesta y el que me la responda, porque tú sabes que también para que te respondan las encuestas tienes que utilizar algunos métodos para que realmente la gente lo aplique, te regalo un ebook con ciertas herramientas que te pueden servir para vender. Y bueno, empiezan a responderme y cuando empiezo a ver los cuestionarios, me responde una compradora y yo, una compradora, entonces le digo, hola, ¿cómo estás? Gracias por responder la encuesta. ¿Tienes un minuto para conversar? Entonces ella me dice, sí, claro, vamos a hablar. Nos conectamos a una videollamada y fue como todo muy claro para mí, así como, wow, tengo la oportunidad de hablar con compras, claro, o sea, esto es o sea, si yo quiero hacer algo por los vendedores, esta es la vía. Preguntarle a sus usuarios, a sus prospectos, qué quieren ellos y así yo puedo decir a los vendedores mejor qué es lo que tienen que hacer. Y no, tú deberías, sino vamos a preguntarle directamente a los protagonistas. Entonces, hice esa entrevista con esta chica, empecé a hablar con algunos amigos que conocen compradores, me asocié, bueno, salieron como 3 entrevistas y apareció una revista de compras de España y me dijo, mira, vamos a asociarnos, yo te ayudo con algunos compradores porque es una revista de compradores, o sea, yo te los pongo. Y ya, y entonces, bueno, empezó a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Y eso lo hice en el 2020, luego lo paré y lo acabo de retomar ahorita, porque en el 2020 sí hice como 20 entrevistas y las detuve y entonces empecé el podcast, o sea, las tenía en el YouTube y en podcast, pero luego acá a YouTube, en el podcast sí me mantuve haciendo podcast yo sola, algunas que otras entrevistas, pero ahorita retomé y entonces, bueno, uno me ha llevado a otro, el comprador me llevó el de mantenimiento me llevó con otro y entonces así me han ayudado a conseguir gente que fluye muy bien, que habla muy bien, que tiene muy buenas respuestas. Y bueno, ha sido maravilloso porque además me ha permitido a mí madurar muchísimo desde el 2020 hasta el 2023 para hacerle mejores preguntas, para entender mejor el proceso. Entonces, fue bueno, digamos, este tiempo de pausa para que ahora tenga otra intención la entrevista, más allá de la que tenía las primeras, pues. Dime, mencionaste que ese contacto inicial con esta compradora fue por LinkedIn. Sí. LinkedIn es una red donde tú eres muy activa, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo uno debe usar LinkedIn para posicionar, no sé si su marca, crecer su comunidad, conseguir clientes? ¿LinkedIn nos puede servir para eso? Bueno, pero es que va a depender de cuál es el tipo de producto que vendas. O sea, LinkedIn es una red profesional que durante la pandemia, por ejemplo, sirvió de espacio para encontrarse vendedores B2B con compradores y jefes de mantenimiento y sus usuarios, pues. Entonces, dependiendo del sector en el que estés, esta red te sirve más o te sirve menos. O sea, ese detalle hay que estar pendiente. Por ejemplo, yo Instagram lo utilizo más que todo, mi Instagram personal no es un Instagram donde yo no doy ningún truco de venta ni hablo de nada de venta, pero mi LinkedIn sí, mis canales son LinkedIn, YouTube. Entonces, ¿cómo funciona LinkedIn? LinkedIn es un sistema que necesita 4 pasos. El primero es tener un perfil, pero un perfil no que diga Karen Torres, estudié tal cosa, tengo mi experiencia en esto, tengo mis objetivos aquellos, porque el comprador o tu cliente va a entrar allí y te va a decir, ah, pero ¿qué tienes para ofrecerme? Entonces, el primer paso es optimizar tu perfil. El segundo paso es crear contenido. Entonces, la creación constante de contenido hace que te empieces a ser visible, a que conozcan te muestres como una autoridad, a que la gente escuche tu opinión, porque les vas generando un contenido que les ayuda. El tercer paso es tu red de contactos, porque ese contenido se lo vas a compartir a quienes te interesan, ¿no? Entonces, a diferencia de Instagram o Facebook, esta no es una red de seguidores, esta es una red de contactos. Tú estás buscando gente, tú vas a prospectar todos los días perfiles que sean los que a ti te interesa que te vean. Porque si no, entonces estarías compartiendo un contenido que no es para... O sea, es como que si te vas a la plaza a hablar de motores, si la gente está diciendo, o sea, tráeme un payaso o tráeme un cantante, pero
no queremos ver a nadie hablando de motores aquí. Entonces, tú lo que haces es que empiezas a perfilar, o sea, a prospectar a la gente que tú quieres que vea tu contenido. ¿Ok? Entonces, esos perfiles te van aceptando y el cuarto paso de LinkedIn es socializar. O sea, si yo acabo de conectar con Pedro, María, Juan y Beatriz, yo paso por los perfiles de ellos y genero, ellos hacen un post y yo se los comento, y si ellos me escriben en mis posts, yo se los respondo, porque esto va de conversaciones dentro de la red. Entonces, tú sigues estos 4 pasos que, aunque parecen sencillos, son complicados porque generar contenido hay mucha gente que le cuesta mucho. Prospectar es como, no es la parte favorita de nadie. Socializar te toma su tiempo, porque además no es que vas a colocar en el contenido de alguien que, qué buen post, Fernando, sino tú vas a decir, oye, Fernando, qué buen punto de vista, porque esto nos va a permitir a todos, bla, 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 ¿sabes? Como profundizar un poco más en tu mensaje, porque cada comentario que tú estás dejando tu huella. Entonces, tú quieres decir algo que realmente cuando la gente le dé like o por lo menos vaya a ver quién eres tú porque dejaste un buen comentario. Entonces, teniendo esos 4 pasos, un buen perfil, una buena generación de contenido, una buena red de contactos y socializando, ese es un sistema que yo, que vivo en una ciudad de playa que no es para nada industrial, me ha permitido conseguir mis clientes porque yo no vivo en una zona industrial. Pero eso no ha limitado mis posibilidades para cerrar negocios con empresas en Ciudad de México, en Monterrey, en Guanajuato, donde sea, pues. Internacional. Y mencionaste esto de los comentarios. Cuando uno deja una publicación, ¿no? El ego hace que uno pues se fije, ¿no? En los comentarios. Entonces, si tú ves que hay una persona que te comenta quizás a una te olvide, ¿no? Y sobre todo si son un montón. Pero si ves que lo hace repetitivamente, como que uno recuerda, ¿no? Claro. Y ¿no? Me ha pasado que justo cuando me escribe esa persona, como que la ubico, ¿no? Y ya ignoro porque me llegan, igual parece un buzón de spam, el LinkedIn, a veces, pero si veo que me escribió es esa persona que siempre, no sé, comenta o que de alguna manera la recuerdo de algo, ahí ya es distinto, ¿no? Como que uno le presta más atención a ese mensaje, ¿no? Ahora, pero por otro lado, LinkedIn también, yo ahí ignoro el 99% de los mensajes que me llegan, por ejemplo, ¿no? No sé si a ti te pasa. ¿Qué más podríamos hacer? Por eso yo tenía la sensación, seguramente errada, porque no soy un vendedor B2B tradicional. Entonces, quizás tenía la percepción errada de que LinkedIn no funciona tan bien para vender. ¿Es así? ¿Estoy equivocado? ¿En qué me equivoco? Mira, LinkedIn es una red para que la gente se acuerde de ti, para que la gente sepa que tú existes y para que la gente sepa en qué eres bueno. Dependiendo del tipo de contenido que generes, te van a tomar en cuenta. Pero si LinkedIn es una red que evidentemente sirve para venderla. El 99% de las personas que están ahí están para comprar algo, para estudiar, para prepararse. O sea, es que de tanto que lo ves, terminas necesitando lo que te están ofreciendo. O por lo menos diciendo, ya sé que cuando necesite X, y te sirve para que te recomienden, para que te etiqueten en alguna solicitud, porque alguien vio, mira, están buscando X, por lo menos están buscando una capacitación en ventas y me etiquetan, sigue a Karen, o Karen, mira esta oportunidad, ¿sabes? Porque ya te han visto y te empiezan a recomendar. Entonces, LinkedIn es una vitrina como todas las redes sociales, pues. Así como funciona vender en Instagram, funciona vender en LinkedIn también, solo que hay que saber hacerlo, o sea, generando un contenido que aporte conocimiento. De hecho, LinkedIn en su última actualización está buscando que los posts más virales sean estos contenidos que generan educación. No está buscando que se viralice tonterías, sino que se viralice contenido porque el objetivo de esa red social es convertirse en una red profesional. Entonces, los posts que sean como con mensajes muy básicos, no le da tanta visibilidad porque quiere que la gente se eduque, aprenda, aportes valor. Entonces, bueno, eso te exige también mucha gente no le gusta LinkedIn porque creen que es una red, sí, porque me lo dice mi amiga, yo tengo una amiga que está en Instagram y entonces ella me dice, no, yo siento que ahí todo el mundo es como muy acartonado, como muy perfecto. Muy político, sí. Exacto, yo le digo, es que eso es como entrar a una oficina. Tú entras a una oficina y en una oficina la gente se comporta diferente. O sea, todos estamos allí
porque yo, por ejemplo, en mi Instagram no hablo como hablo en mi LinkedIn, porque Instagram me da ese espacio para yo poder hablar de otra forma, pero LinkedIn me exige a mí ser profesional, entonces yo hablo de otra manera porque cada uno tiene su espacio, igual que TikTok. En TikTok jamás, tú no podrías hablar en LinkedIn como hablas en TikTok, pero en TikTok tampoco podrías hablar como hablas en LinkedIn. Entonces, o sea, cada uno tiene una intención y eso es lo que hay que entender. Y eso es importante porque dependiendo de qué red uno va a usar o lo que necesite, digamos, o a quién se dirija y la red que escoge, uno tiene que conocerla, ¿no? Estudiarla, es decir, como bien dices, lo que me va a funcionar en LinkedIn no me va a funcionar en TikTok, ¿no? Entonces, y hay información, no hay contenido, ¿no? Uno puede decir qué funciona en LinkedIn, seguramente uno encuentra contenido, ¿no? Cómo hacer viral algo en TikTok, entonces, dependiendo de lo que uno quiera, claro, hay que educarse, no sé, entrenarse. Tú hablas mucho de esto, del tema de las herramientas digitales, ¿no? Para las ventas. ¿Qué otra herramienta, además de LinkedIn, recomiendas para estas ventas B2B? Bueno, es que mira, hay tantas. Hay aplicaciones para prospectar clientes que te dan un número de teléfono, correos electrónicos. Hay aplicaciones que te sirven para identificar la conducta de la persona con la que te vas a reunir. O sea, que tú, por ejemplo, estés preparado antes de una reunión y sepas si es una persona que es muy flexible hablando, que es muy alegre, o es una persona muy seria que quiere que vayas directo al grano. Entonces, oye, yo no tenía eso antes, ¿verdad? Entonces ahora tú lo tienes y te puedes reunir con una persona y ir más preparado. Hay herramientas que te sirven para prospectar enviando un video. Entonces, en vez de enviar un correo electrónico diciendo, hola, estimado, decir hola presente para informar, sino que haz clic aquí y salga un video diciendo, hola, ¿cómo estás? Soy Karen y a ti, Fernando, te estoy hablando y este video va personalmente para ti porque quería decirte tal cosa. Entonces, quien lo recibe es como, wow, o sea, esta persona se tomó el tiempo de prepararme un video. Y un video corto, pues bueno, vas a escribir un video máximo un minuto, pues un minuto claro, donde tú generes el interés. Entonces, mira, bueno, el CRM que todo el mundo los vendedores deberían utilizarlo. Entonces, están las aplicaciones de prospección, básicamente son las que más se utilizan para agendar citas. Entonces, en vez de decir, así como, bueno, como las que agendamos, o sea, agrégalo al calendario y con este calendario entonces ya establecemos una fecha que nos conviene a los dos. Están, bueno, todo lo que se puede hacer a nivel digital hoy en día que al vendedor le facilita su vida. Eso es lo que yo trato de enseñarles. O sea, como, miren este camino maravilloso que nos hace la vida mucho más fácil sin tener que ir allí. En estos días me dice, Karen, ¿puedes tener una reunión a las 4 de la tarde? Y yo, sí, claro, pásame el enlace. Me dice, no, es en presencial. Y fue como, en presencial. Y uno no se espera, ¿no? Porque, claro, porque además mis clientes no están aquí, sino mis clientes generalmente están fuera de playa, ¿no? Entonces, fue como, ok, entonces me llevé la agenda y era como, ¿qué es esto? O sea, pero no por mal, sino porque tengo mucho tiempo haciendo las reuniones así, en digital. Y pero me parece que más efectiva. Creo que es algo, eso justo te quería preguntar. Antes de preguntarte si es efectiva o no, es una realidad, ¿no? Que cada vez se van a hacer más y más virtuales las reuniones, ¿no? Cada vez las reuniones presenciales son menos, ¿no? Que todavía siempre hay sectores claro, o quien conserve ese tipo de venta. Pero ahí va mi pregunta, si es más efectiva una reunión presencial que una virtual, efectiva a nivel de resultado de lo que quiere un vendedor, que es cerrar la venta, ¿no? Entonces, es más efectiva en ese sentido. Yo sé que a nivel de tiempo es más efectivo porque no viajas y te ahorras tiempo, pero a nivel de resultados, claro, ¿es más efectiva o no? Es que va a depender de cuál es tu objetivo en esa reunión, ¿ok? O sea, si por ejemplo es una visita, por ejemplo, un vendedor que va a presentar un producto a un usuario, tiene que ir al sitio, tiene que presentárselo, mostrárselo, ver cómo funciona, que lo vea, que lo toque, que lo sienta. Pero si es una reunión para presentar un servicio que a lo mejor no es tangible, creo que una reunión en videollamada funciona. Entonces va a depender de cuál es el objetivo que tienes con esa reunión. ¿Ok? Si es algo sencillo, si es una demostración, pues evidentemente necesitas que sea presencial,
Pero una reunión de discovery que llaman, que es una para identificar áreas de oportunidad y ver, generar un diagnóstico, oye, creo que en una videollamada funciona bastante bien, pues. Claro. Y como vendedores, sobre todo B2B, ¿no? O sea, cuando vendemos a empresas, siempre queremos llegar a esa persona, ¿no? A quien toma la decisión, ¿no? Que generalmente es un ejecutivo o un jefe, un gerente. ¿Cómo llegamos a esas personas? LinkedIn, entiendo, ¿no? Un poco nos mostraste que una manera de hacerse conocer, pero ¿qué otras maneras tenemos para llegar a esa persona? Bueno, mira, tienes el correo electrónico, tienes el networking que sigue funcionando bastante bien, tienes la visita al LinkedIn, el networking, webinars donde puedas reunir a mucha gente. O sea, hay varios canales dependiendo de quién es la persona con la que tú quieres reunirte, o sea, porque va a ir cambiando. Por ejemplo, tengo una entrevista que está pendiente, que aún no sale, con un jefe de operaciones. Un jefe de operaciones tiene una visión amplia, o sea, él ve desde afuera la caja, o sea, él ve toda la empresa. Para que la empresa avance, sus proveedores tienen que ser en personas que le muestren productos que les permitan ir más rápido o mejor. Entonces, él lo empieza a considerar dentro de su proceso. Él no se va a fijar tanto en LinkedIn porque los productos que le estén vendiendo impactan en la producción. Entonces, él quizás por LinkedIn no va a buscar a ese proveedor, pero en una reunión de networking o en una presentación en presencial donde él pueda ver la máquina, sí le va a prestar, le va a funcionar. Entonces, dependiendo a quién tú quieres visitar, es tu estrategia de comunicación, ¿ok? Igual, las redes sociales siempre te o sea, son evidentemente un canal maravilloso para que la gente te conozca y empiezas a construir reputación. Pero lo que tienes que definir bien es a qué departamento vas y cuál es el canal que lo usa. Me decía Anuar Tapia, que es un comprador, dice, tú tienes que utilizar el canal que utiliza tu prospecto. Por ejemplo, Anuar usa LinkedIn, pero yo entrevisté a Leonor y Leonor no usa LinkedIn, ni siquiera lo tiene abierto. Ella ama que la vayan a visitar los proveedores. Entonces, hay otro que decía, yo prefiero por correo electrónico. Entonces, tú lo que tienes que ver es cuál es el canal que utiliza tu prospecto y dependiendo de eso, entonces tú lo activas. Pero bueno, a la par puedes tener las redes sociales sin ningún problema. Pero sí actividades de networking, sí correos electrónicos, pero correos electrónicos, bueno, un comprador recibe aproximadamente 200 correos electrónicos diarios. Entonces tú no estás compitiendo ahí con tu empresa que hace lo mismo que tú estás compitiendo por la atención del comprador. Entonces, cuando tú compites por la atención del comprador, no puedes escribir como escribe todo el mundo, decirle, hola, somos la empresa líder en el mercado, que ofrece soluciones integrales a los clientes, porque eso es, se lo dijiste tú y se lo dijo el correo anterior. Claro. Lo que tienes Cuando que... veo ese tipo de correos es un ignorarlos por completo, ¿no? No, no te están Exacto. diciendo nada. Exactamente. No te dicen nada y me decía, no, o sea, como yo leo y digo, pero ¿qué hace esta empresa? Porque no termino de entender, o sea, y me pasa a mí cuando las estoy prospectando también. Tengo que entrar a la página web y tengo que entrar a la línea de servicios para entender a qué se dedican, porque son tan poéticos que no van al grano. O sea, Eso, ¿no? Da cólera a veces somos una cuando no empresa dan que al ofrece grano. soluciones integrales, basándonos en la tecnología de punta, con un equipo especializado. Y tú dices, ajá, pero ¿qué Multidisciplinario. haces? ¿Qué Ya, haces? Entonces hay sí. que estar pendiente, que la gente entienda de una vez a qué nos dedicamos. Me has hecho acordar, hace poco, ¿no? Tuve que corregir un correo que está, no corregir, es que seguramente te pasa a ti, te llegarán un montón de correos y uno detecta, ¿no? Empieza a detectar y ya con esa experiencia que tienes, que sabes lo que quieres, digamos, has desarrollado esa habilidad de un buen copywriting, tú detectas rápidamente cuando alguien ha hecho está escribiendo mal, digamos, ¿no? Tanto Ujú. en correos, en post que uno hace a veces en redes sociales. El otro día me tocó leer un correo que decía, le escribo porque quería decirle, y si me estás escribiendo, lo estoy viendo, ¿no? ¿Para qué me dices que me estás escribiendo?
que querías decirme, dímelo, pues no me digas que me quieres decir algo, no dímelo. O sea, son horrores que a veces uno encuentra. Algunos de esos seguramente, ¿cuáles son esos errores frecuentes que tú podrías decir que has encontrado o que uno no debe cometer? ¿O qué Bueno, tips nos das para mejorar nuestro copy? El primero es de ellos, que somos una empresa, por ejemplo, tú, Fernando, supongamos que vendes, que eres una empresa que produce acero. Entonces, hola, Fernando, nosotros somos yo vengo a ofrecerte bombas de agua. Nosotros somos una empresa que ofrece bombas de agua, somos líderes en el mercado, hacemos esto y tenemos esto. En este momento estoy planteándote en qué te beneficia a ti que yo me haya acercado. O sea, sería, Fernando, veo que ustedes se dedican a la fabricación, la producción de acero y que tienen plantas en 2 o 3 ciudades. Esas plantas seguramente necesitan un sistema de hidroneumático para que el agua llegue con la presión suficiente para que las máquinas actúen. Yo quiero ofrecerte mis bombas porque pueden servirte para bla. O sea, como yo me acerco a ti, pero justifico ese acercamiento para que cuando tú necesites el producto sepas a quién vas a buscar o para qué te puedo ser útil. Que los vendedores empiezan a generar, a escribirle correos que no demuestran ninguna, o sea, no justifican por qué me estoy acercando contigo, sino yo. Entonces, ese es el error más repetitivo, ¿no? O, mire, quisiera saber que, por ejemplo, me decía el ingeniero de mantenimiento, que se acercan conmigo y me dicen, a ver, ingeniero, ¿cuáles son sus equipos? Y como, ¿cómo que cuáles son mis equipos? O sea, ¿para qué viniste? Entonces, no, mis equipos están afuera, tú los ves, o sea, tú ves los camiones andando, tú ves la fábrica, sabes a qué nos dedicamos, o sea, no me preguntes a qué hacemos nosotros, pues entonces, ¿para qué viniste? Y pasan estas cosas. Una forma al que no le gusta escribir, porque de verdad que no se le da, no sabe cómo crear ese correo, el chat GPT es maravilloso, tú le puedes decir al chat, ¿conoces esta empresa Acero 2000? Entonces el chat te va a decir, sí, son una empresa que hace tal cosa. Y conoces mi empresa y le pones el nombre de tu empresa si la conoces. Ok, ahora, escríbele un correo al ingeniero de mantenimiento de esta empresa para ofrecerle los productos a nosotros, pero demuéstrale que entendemos su línea de negocio. Y el chat se encarga. Tú, porque sabemos que tú haces esto. O sea, le puedes decir, mira, tú puedes hacerlo por paso, puedes decirle, ¿conoces esta empresa? Sí. ¿Sabes qué hace un jefe de mantenimiento? Sí. ¿Cuáles son las características? Hace esto. Ok, ahora escribe un correo electrónico de prospección para la empresa de AC, para la empresa esta que trabaja en metales, que va dirigido al ingeniero de mantenimiento y en base a las funciones del ingeniero de mantenimiento, escríbele cómo mis bombas le pueden hacer la vida mejor. Y boom. Wow. El chat lo escribe. Ni se me había ocurrido. Y eso que yo uso bastante el chat GPT para muchas cosas, pero se le puede explotar, ¿no? Incluso para eso. Claro. Pero como tú dices, hay que saber cómo hacerle esas preguntas correctas, sí, ¿no? Sucesivas, ¿no? Para que nos dé un mejor resultado, me imagino. Y con eso ya tengo hasta mi speech de venta. Claro. Bien. Es decir, además le puedes decir, o sea, hasta dime las preguntas, ayúdame con las preguntas para una llamada en frío con el ingeniero de mantenimiento. Y él te dice, o sea, te escribe las preguntas para que tú, o sea, en base a lo que hace esa empresa, o sea, dime cuál es el gancho que podría utilizar para abrir una llamada telefónica con el ingeniero de mantenimiento de la fábrica de acero. Y el chat te va a decir, hola, ¿cómo estás? Sé que no tienes mucho tiempo, pero quería hablarte sobre esto, porque yo sé que es un tema importante para ti, o sea, que también no te tienes que inventar nada. Claro. Hay que utilizar la tecnología para esos días en los que la motivación tuya está en cero y no te fluye nada. Bueno, tú vienes y le pides al chat que piense por ti. Pues. Claro. Y hablaste de llamadas en frío, ¿no? ¿Todavía se hacen llamadas en frío, puerta a puerta, en el mundo B2B? ¿Funciona eso? Bueno, mira, ya, o sea, yo no creo que ya se haga la llamada en frío, porque llamada en frío antes era que te daban una lista, tú no sabías a quién estabas llamando, y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero ahora tú puedes entrar a LinkedIn y dice, Fernando trabaja en esto, se dedica a esto, en esta empresa hacen esto, entonces ya mi llamada para mí ya no es fría, porque va a ser fría para ti porque nunca me has escuchado, pero ya yo sé cosas de ti. Entonces ya no es una llamada en frío, porque ahora yo me acerco diciéndote, mira,
vi que trabajas en esa y que te dedicas a esto. Yo quisiera ayudarte a hacerte el trabajo más fácil, logrando que tú multipliques, divides, entretengas, aumentes, disminuyas, bla, 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 con mi producto. Entonces, ya no es una llamada en frío, como se decía antes, a ciegas, sino es una llamada que tú ya estudiaste la empresa, porque ya viste en su página web a qué se dedicaban, entraste a LinkedIn, sabes que el chat te dice para qué, cuál es la función de esa persona. Entonces, tu acercamiento ya no es tan frío como venía siendo antes. Igual para los correos electrónicos, o sea, sí, ya ese correo no está tan frío. Y cuando tú tienes esos datos, por ejemplo, que se llama Fernando, y vamos a visitarlo, ya yo puedo decir, buenas tardes, ¿me podría comunicar por favor con Fernando, el ingeniero de mantenimiento? Y la recepcionista, que generalmente te decía, ay, está complicado, si quieres manda información a este correo info@nadieloleraNunca.com. Cuando tú dices ahora, me quiero comunicar con Fernando, ingeniero de mantenimiento, es como, sí lo conoce, entonces ya lo comunico. Porque ya no o sea, porque si tú llegabas diciendo, cuando yo llegaba, que decía antes, me comuniqué por favor con el ingeniero de mantenimiento, era como, no creo, no tiene tiempo, pero como cuando tú dices el nombre, significa que sí lo conoces, ¿ves? Entonces, esas llamadas en frío, eso ya no las llamaría llamadas en frío, son llamadas tibias porque ya tú conoces algo de ese cliente. Ya tienes más recursos para poder hacer una mejor llamada. Claro. Dime, y en tu experiencia en ventas, ¿qué has vendido? ¿Qué son los productos que has ofrecido a otras compañías? ¿Siempre en el sector industrial? ¿Qué tipo de producto? No, bueno, yo vendo desde que tengo como 14 años, ¿sabes? Yeah. Mi papá ha sido vendedor toda su vida, mi tío ha sido vendedor toda su vida, entonces yo siempre he estado rodeada de vendedores. Me Por imagino lo que por tanto, eso has tenido una ventaja, digamos, una facilidad, no llamémosle ventaja, alguna facilidad en el mundo de las ventas, o igual sientes que fue difícil al inicio. no, igual fue el inicio, fue difícil porque, bueno, una cosa es verlo y otra cosa es cuando ya te toca a ti hacerlo, ¿sabes? Ahí es donde ya va. ¿Qué pasó? Por ejemplo, mi primera visita a una empresa del Estado fue como, ¿cómo que no me están esperando? O sea, yo sentía que yo iba a llegar y que, tú sabes, me iban a decir como, sí, ya lo están esperando. Y fue como, siéntate ahí que en algún momento cuando compras le dé la gana te atiende. Y yo pasé toda la tarde y yo estaba tan de mal humor. O sea, que yo decía, ¿qué falta de respeto es esto? Hasta que entendí que así es que es. O sea, que a ti nadie te está esperando, porque yo venía de la venta directa, en la que tú hablabas con la persona con la que querías hablar y estaba ahí. Claro. Entonces, fue como aprender el proceso, pero siempre estuve en venta. Entonces, los almuerzos en la casa, mi mamá trabajaba con mi papá, entonces era, la orden de compra está lista, el despacho ya se hizo, no sé qué, y yo estaba almorzando y eso eran las conversaciones que escuchaba en la mesa. Entonces, digamos que mi mamá se enfocó en que yo estudiara en la universidad y yo estudié comunicación social y mi papá me enseñó el mundo de las ventas. Entonces yo tengo un podcast que en la carrera de comunicación social me ayudó a saber cómo enfocar la cámara, que el periodismo me enseñó a escribir, tengo las ventas que son las herramientas que me dio mi papá. Entonces pude mezclarlas. Entonces yo he vendido vendía dulces, después trabajé en unas tiendas de ropa y vendí ropa, después vendí bisutería, después vendí o sea, me tocó estaba en la universidad y empecé a buscar becas y me tocó venderme para que me dieran la beca. Y después entré a trabajar con este tema en el sector industrial, que estuve 8 años vendiendo bombas, motores, cuando yo no sabía ni qué era una bomba ni qué era un motor. O sea, para mí eso... Yo soy comunicadora social, no soy ingeniera. Entonces yo esas cosas no las sabía, entonces me tocó aprenderla y durante 8 años vendí bombas, motores, sistemas aeroneumáticos, plantas de tratamiento, cables eléctricos. Entonces cuando decidí lanzarme a dar capacitación, porque bueno, de una forma la comunicación social siempre me ha gustado, dije, bueno, voy a hablar de esto que ha sido lo que yo siempre he hecho, que es vender, y además la venta que más me ha gustado entre todas las que he hecho es la venta industrial. Ah, más que la venta directa. Sí, no me gusta la venta directa. O sea, me gusta, no es que no me gusta, pero me parece que es más interesante la venta industrial. Sí, ¿no? Como que más retadora de repente. Es súper retadora, sí, es súper retadora. Además que te exige tener paciencia y tolerancia y empatía al doble, porque no, en una venta directa tú tienes a la persona ahí, tú puedes ir hablándole y tal, y ganándole y tal, y cierras la venta, que también es difícil, pero una venta en la que no hay un solo tomador de decisión, sino hay 5 o 4 personas que van a decidir y que no todas se ponen de acuerdo al mismo tiempo, que puede pasar 2 meses para que te digan que sí, sabes, reta más y además te exige dominar muchas más herramientas.
herramientas técnicas, herramientas de lenguaje corporal, porque no, un día te reúnes con el usuario, que es el de mantenimiento, y otro día te estás reuniendo con el gerente de la empresa. Entonces eso quiere decir que tú tienes que ir mejor vestido, con mayor presencia, te exige más cosas. Entonces, bueno, no es que si una es mejor que otra, a mí esa me gusta más, pues con la que me siento más cómoda. Claro, pero ¿cómo una comunicadora social vende bombas, que suena que es algo que requiere de mucho conocimiento técnico? Esto quiere decir, yo tengo igual siempre sobre las ventas como empresario mis creencias, mis verdades, que puedo estar equivocado, ¿no? Por eso pregunto, ¿significa que un vendedor no necesita conocimiento técnico? No, sí lo necesita, sí lo necesita. Mis primeras visitas eran terribles, ¿sabes? Pero era como que me iba por el tema de caer bien, pero yo sabía que no. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice para vender estos equipos? Lo primero fue que me tocó estudiar mucho y no lo entendía, no entendía. O sea, yo no es que me dicen algo y lo capto enseguida. O sea, yo tengo que verlo, practicarlo, entenderlo, ver películas, leerme libros. O sea, me cuesta entender las cosas, no se me hace tan fácil. Entonces, me senté con un amigo, explícame qué es un sistema hidroneumático. Entonces, mira, hace esto y me lo dibujó. Tú ves, esa tubería pasa por aquí, hace esto, necesita tuberías de diferentes diámetros. Ok, vale. Después me iba con los técnicos. Explícame el sistema hidroneumático de nosotros. Bueno, hace esto, entonces lo entendí. Luego me iba a las visitas con mi jefe y entonces mi jefe lo escuchaba hablando y yo iba pendiente anotando hasta que ya lo dominé yo y ya yo le decía al cliente, mira, necesitas una bomba de esta, tal, pero porque lo aprendí, porque si no, no iba a salir nunca sola a visitar a un cliente, me daba miedo, siempre me llevaba a alguien hasta que ya lo dominé. Es que Pero habían preguntas que era siempre como que ya cuesta va, déjame lanzarse, anotar. ¿no? Por más que, por Sí. más que haya sido a 20 reuniones acompañada con alguien, realmente es en el momento en que decides hacerlo solo que te das cuenta de que estar de acompañante no es suficiente, ¿no? O sea, uno aprende cuando está haciéndolo, ¿no? Hay un montón Sí. de detalles que pasa por alto uno cuando solo está de visor, digamos, ¿no? Mm. Este, Entonces, que eso, pues, o sea, ¿cómo llegué yo allí? Pues entré por palanca, pero después me ya. gané mi puesto, ¿no? O sea, mi papá trabajaba ya en esa empresa y había una vacante como freelance, no ser parte de la empresa, sino o sea, ser externo. Entonces, bueno, mi jefe dijo, bueno, tráela, tráela. Y entonces me dijeron, este es el sistema neumático, estas son las bombas que vendemos, esto, me explicó más o menos. Y yo le dije, a ver, ¿qué preguntas tengo que hacerle a la gente? Bueno, tal, ¿y cuáles son los beneficios de esto? Esto. Ok, entonces yo salí a mi primera visita y me tocó una mujer. Entonces fue muy fácil porque, claro, yo con ella que, hola amiga, ¿cómo estás? Ay, mira, tenemos este sistema neumático, hace esto, tal. Y se me hizo fácil porque conocía los beneficios y me enfoqué en los beneficios que le iba a ofrecer a ella. Pero cuando me tocaba un ingeniero que sí era súper bueno, sí era retador, pero bueno, se lograba. Sí. Yo, me ha pasado, no sé qué tanto uno pueda generalizar, ¿no? Generalmente uno no debe generalizar, pero al inicio cuando, ¿no?, me ha tocado, por ejemplo, vender y tener que aprender muchas cosas técnicas, yo me doy cuenta que cometí el error de, como tenía tanto conocimiento, a veces querer dar un detalle muy largo de características o demostrar todo lo que hace el producto, y a veces uno peca de hablar de más a veces, ¿no? Ese creo que es un gran error, ¿no? Sí. Y, y me doy cuenta que más bien con el tiempo, ahora que domino quizás más temas técnicos, en realidad no uso casi nada de temas técnicos para vender. No sé si será de repente por la confianza de ese conocimiento, ahora ya eso se proyecta, no sé qué será, pero hoy en día realmente, y sigo vendiendo lo mismo, pero ya es casi nulo el tema técnico que uso para vender. Digo esto porque mencionaste algo importante, que es, te centraste en los beneficios y en qué era lo que tenías que preguntar, ¿no? Yo creo Claro. que eso es muy importante para el vendedor, más allá de describir el listado de características de un producto, centrarse en qué soluciona, o cómo lo ves tú en ese aspecto.
Mira, hay una cosa importante y es que tú tienes que conocer los beneficios de tu producto, pero hay partes técnicas que necesitas dominar. Por ejemplo, me pasaba a mí, llegaba con el cliente y ya tenía experiencia, ¿no? Le decía, bueno, a ver, ¿cuántos puntos de agua hay aquí? ¿Hasta cuál es la presión máxima que tienes? Pero también tenía que preguntarle, ¿la tubería que tienes hoy en día? Ah, tengo una puntería de tanto, una tubería de tantos pulgadas. Ok, la tubería que sale de mi bomba es de tal diámetro. Tú tienes ese, o sea, para saber si lo tengo que adaptar, porque esto entraría en mi estructura de costos, o sea, para saber si tenemos la misma. Entonces, hay cosas que para la instalación tú como vendedor tienes que conocerla, porque luego, si no te va a tocar pagarlo, porque nunca se lo mencionaste al cliente porque lo desconocías. Entonces, hay cosas dentro de la instalación que necesitas dominar porque son accesorios que van a agregarse o no. Entonces, si yo no hice un buen levantamiento, donde no se me pasó hacerle la pregunta de la instalación, de cómo venía el agua, o si tiene un sistema eléctrico, o si tiene no sé qué, y envío un presupuesto y me lo aprueban y resulta que eso había necesidad de instalarlo también, ¿quién me lo va a pagar? Y ahí no le puedo decir al cliente, mira, hay que aumentarte el precio porque eso fue una decisión que se tomó en una reunión de muchas personas. Entonces, esa parte técnica, tú como vendedor sí necesitas saberla para ahorrarte un problema después. Claro. ¿Ves? Entonces, Una mala venta te perjudica en adelante todo el flujo de tu producto, de tu tu proceso, servicio, ¿no? sí, exacto. Mm. Entonces, Y esas son cosas detalles que tienes que conocer, porque me decía, por ejemplo, el ingeniero de mantenimiento en la entrevista, si tú, él dice, yo sí necesito que el vendedor sea técnico, porque, o sea, técnico es, para él, es técnico, me decía que si sepa su catálogo de pie a cabeza, o sea, su parte técnica, cómo cotizar. porque es que si tú te pones en los zapatos de ellos, por ejemplo, tú, Fernando, eres el ingeniero de mantenimiento de una fábrica de ventiladores. Esa fábrica se mueve a un ritmo que depende de ti. Un error es muy caro porque tiene una empresa. Entonces, si yo, que tengo un dolor, que yo no puedo dejar que esas máquinas, porque yo soy el responsable, y yo no quiero hablar con alguien que me diga, ay, no sé, bueno, no, déjame preguntar, porque, oye, no te voy a poner a mi bebé en tus manos si tú ni siquiera dominas la información. Entonces, más allá, o sea, eso es un poquito de entiende, o sea, estas entrevistas me han permitido también ver el otro lado, es como, compra siempre se fija en precios, sí, ya va, pero es que si compras hace una mala compra, él está cuidando sus puestos y él necesita que tú le digas, le des algún certificado, que me muestre con quién has trabajado, porque eso es como cuando alguien va a una peluquería, una mujer, por ejemplo, o tú, un hombre, vamos a empezarlo así, poner un hombre, que te dicen, lleva el carro con este mecánico, es bueno, no, lleva tu carro con cualquiera, tú vas a preguntar, ¿y tú lo has trabajado con él? ¿Y qué tal ha sido? Y los repuestos que pones son buenos, ¿y cada cuánto va? ¿Y qué tanto sabe el hombre de este carro? Porque es tu carro y tú lo quieres cuidar. Entonces, esas mismas preguntas, esas mismas inquietudes, las tiene el de mantenimiento, el de compra. Entonces, uno como vendedor es ponerse más en sus zapatos y decir, ok, necesito darle más información y darle una información con seguridad para que se sienta que puede confiar en mí. ¿Ves? Claro. Es clave, creo, generar esa confianza, ¿no? Pero es Sí. muy complicado. ¿Qué podemos hacer para generar esa confianza en los decisores, ¿no? En los tomadores de decisión de una compra, de una venta? Bueno, lo primero es en la manera como te acercas a ellos, pues, o sea, desde el, quiero saber de ti, o sea, cuéntame, por ejemplo, a ti si te llaman incluso, o sea, decirte, mira, me interesa tu producto, es siempre como, ok, antes de hablarte de mi producto, quiero que me cuentes tú cómo hoy en día estás resolviendo lo que yo resuelvo. Entonces, a todos, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, para ser interesante, para yo ser interesante, tengo que interesarme primero. Para ser interesante hay que interesarse. Entonces, si yo quiero captar tu atención, yo quiero demostrarte que para mí tú eres importante, primero, porque si tú te sientes, tú sientes que te están valorando, que te están escuchando, entonces tú vas a tener mejor conexión con ese cliente. Entonces, en vez de llegar diciendo, sí, mira, nosotros, por ejemplo, ayer me escribieron, mira, Karen, ¿nos puedes por favor pasar una cotización? Y yo le dije, primero nos tenemos que reunir, porque yo no vendo libros, ¿sabes? Yo vendo algo que quiero que se ajuste a lo que tú necesites. Entonces, lo primero es que quiero saber qué estás necesitando, para qué lo quieres. O sea, cuéntame de ti para yo saber si lo que yo tengo te sirve también. Y en ese me importas, el cliente generalmente se abre contigo. Y esto es mágico,
Fernando, en lo que tú haces que la otra persona se sienta especial, escuchada, atendida y que tú digas, sí, o sea, empieces a terminar su frase. Es como, encontré la horma de mis zapatos. Y es muy fácil porque solamente hay que escuchar. Solamente hay que escuchar. Y eso, y te lo digo, o sea, para mí es tan como el secreto de toda la venta está en esa primera conversación. Esa primera conversación donde tú garantizas, buscas caerle bien al prospecto, donde tú conoces su necesidad, donde tú demuestras cuando tú respondes que sí, sí entendiste lo que tú... Ah, entonces claro, por eso es que tú te sientes así, sí, exacto, al fin alguien que me entiende. Eso es lo que tienes que lograr. Entonces, cuando tú logras eso, es más fácil que se te abran los otros caminos, pero es simplemente, mira, poner un poquito de atención en el otro, poco de atención en el otro, haciendo las preguntas correctas. No sé dónde leí o escuché que si en una reunión de ventas tú hablaste más que tu prospecto, ¿no? Si el vendedor habla más que el comprador, algo está haciendo mal, ¿no? En algún momento te toca hablar a ti, pero durante el principio, o sea, cuando empieces la conversación, tú eres como médico, tú estás generando un diagnóstico, tú no puedes hablar todavía porque tú no sabes qué enfermedad tienes. Entonces tú empiezas a ver, cuéntame, Fernando, ¿y cómo estás haciendo esto ahorita? ¿Y qué quisieras resolver? ¿Y por qué te está pasando esto? Y no sé qué, ta, 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 ta. Entonces tú vas anotando, ok, me dijo que quería por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, ahora, en base a lo que tú me acabas de decir, Fernando, me dijiste que querías por la razón A, ok, yo la razón A la atiendo de esta manera. Entonces yo adapto mi discurso a tus respuestas, no mi discurso, no tu problema a mi empresa, sino yo adapto mi discurso a tus necesidades para que tú sientas que yo entendí lo que tú me quisiste decir y que además te puedo ser útil. Pero también a mí, por ejemplo, me llamaron hace 2 semanas para una reunión de una empresa para hacer una capacitación en venta y le dije, mira, de verdad que entiendo tu dolor, pero yo no doy capacitación o sea, de venta directa porque no es mi fuerte y te estaría engañando si te dijera solamente porque quiero venderlo, o sea, te soy honesta, tengo compañeros que sí se dedican a esto y te los puedo recomendar porque entienden mejor tu problema. Entonces yo entiendo tu problema y empatizamos súper bien el cliente y yo, pero le dije, mira, no soy la persona que tú buscas. Si solamente hubiera enviado un presupuesto, hubiera rebotado. Por eso es que es tan importante esa primera conversación, porque ahí tú puedes de verdad hacer que la gente entienda lo que tú necesites, lo que ellos necesitan. Claro. Y igual es una manera de cuidarte tú, tu marca, porque si aceptas cualquier cliente, digamos, como bien dices que no es tu especialidad, después puedes quedar mal tú, ¿no? Entonces, no te Exacto. recomiendan, te critican en las redes sociales, entonces también como buen vendedor tienes que en todo caso a veces decirle que no a un cliente, ¿no? Sí, Suena duro, exacto. pero toca, ¿o no? Pero bueno, yo se lo referí a un amigo y, Ya. ¿sabes? Al final son también, ¿sabes? Son bendiciones que tú mandas y que también te llegan en algún momento. Así que no lo hago por esperar algo a cambio, pero sé que pude ayudar a otros, ¿sabes? Porque al final el vendedor lo mejor que tiene es su reputación. Entonces, una mala reputación tuya es una mala referencia. Y una mala referencia te arruina tu trabajo. Entonces, tú trabajas por tu reputación, por tu red de contactos y porque la gente crea en ti, te hagan referencia, decir, mira, anda con Karen, porque de verdad, la chica es buena. Que digan, mira, yo la contraté en una capacitación y la gente quedó descontenta, a ninguno le gustó. Entonces, imagínate, como no te vuelven a contratar más. Entonces tú tienes que cuidar siempre tu reputación como vendedor, porque es lo más valioso que tienes. Tú necesitas darme información y no es porque quiera ocultar mi precio, hacerme interesante, es que para yo sacar los precios, bueno, no es lo mismo de una capacitación para 5 que para 25, necesito datos. En base a esos datos yo te puedo pasar una propuesta. Entonces, si lo que vendieras fueran franelas, serían franelas, y me dicen, Karen, pásame el precio de la franela negra, bueno, me vale $20. Ya, no tengo que ocultarnos ni tengo que preguntarte, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué tipo de color te gusta? No, directo, o sea, ¿quiere el precio? Tú se lo das. Porque la gente quiere además ahorita la respuesta inmediata. ¿Ves? Entiendo. Y los presupuestos, una Dime. cosa que es importante, si por ejemplo, si lo que vendes es una cosa que es más elaborada y tú tienes que elaborar un presupuesto, yo les recomiendo que no lo manden.
Los presupuestos se presentan, ¿ok? Porque si yo mando el presupuesto, no sé qué les pareció el precio y estoy con la duda en el seguimiento.